se habla del éxito del Tratado de Libre Comercio, sin hacer un diagnóstico previo de los resultados del mismo. Si nosotros vamos a la historia brevemente, a inicios de los 90s, donde el gobierno mexicano era asesorado por el economista Gorbuch, ya fallecido, que fue profesor de Pedro Aspe, y venía frecuentemente a la Secretaría de Hacienda y a la Presidencia a asesorar a Aspe y a Salinas de Gortari. Acordémonos que México entró al GATT, lo que antes era, bueno, Acuerdos Generales de Relaciones de Comercio, pero que hoy es la Organización Mundial de Comercio, donde México se abrió al comercio internacional en el 86. Y en ese entonces no hubo problema porque México estaba devaluando la moneda. Cuando México ancla el peso al dólar a fines del 88, o sea, el pacto empieza en diciembre del 87, entonces a partir del 88 tenemos la paridad nominal fija peso-dólar. México pierde competitividad tremendamente frente a Estados Unidos. Y rápidamente en el 89 empiezan los déficits de comercio exterior crecientes. Inicio de los 90 igual. Salinas de Gortari vende la banca, vende teléfonos de México, todo se hace a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que recibe gran entrada de capitales. Y justo gran entrada de capitales para financiar el déficit de comercio exterior que se estaba dando. Pero no era suficiente. Entonces Gorbuch dice al gobierno mexicano, hay que crear un colchón de amortiguador para asegurar flujos permanentes de entrada de capitales. Dice, existe un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá y México debe sumarse a él. Salinas de Gortari va al Congreso de Estados Unidos y les dice, México se ha abierto al comercio exterior, todos queremos que Estados Unidos se abra. Y un congresista, ahí está en mi expresión de ver su ponencia, su comparecencia en el Congreso de Estados Unidos, le dice, bueno, es que ustedes se abrieron porque quisieron, Estados Unidos no los presionó para que se abrieran. Si ustedes quieren que nosotros los abramos, tienen que darnos más, tienen que ceder más a cambio, ¿no? Y vienen las negociaciones, donde México cedió tremendamente. Entre otras, las compras gubernamentales, que es una herramienta fundamental de política industrial para impulsar la industria nacional, para impulsar las pequeñas y medianas empresas y demás. Y se puso en el Tratado de Libre Comercio, donde se licitan las compras y se las llevan las empresas transnacionales norteamericanas y de otros países. Entonces, se abrió la economía, en un contexto donde la economía mexicana no tenía condiciones de productividad y competitividad para salir airosa dentro de este proceso. En el 86, cuando entramos al GATT, estamos en un contexto de recesión, la llamada década perdida, donde no había ni inversión pública ni inversión privada. Y, repito, se firma el Tratado de Libre Comercio en la perspectiva, ¿qué nos decía el famoso secretario de Comercio de aquel entonces, Serra Pucci? Vamos a las ligas mayores. ¿Dónde está México hoy en día? ¿Estamos en las ligas mayores? ¿No? O México hoy en día está más subdesarrollado de lo que estábamos antes del Tratado de Libre Comercio. Veamos en este cuadro. Fíjense ustedes, la apertura comercial, dada por lo que representan las exportaciones e importaciones dentro del Producto Interno Bruto, era 25.9% en el 93. Y el año pasado, esta apertura, o sea, exportaciones e importaciones representan el 78.1% de la actividad económica nacional, lo cual nos lleva a una situación de alta vulnerabilidad. En cambio, la apertura económica de Estados Unidos en el 2015 era 28.5%. Así como México es una economía mucho más abierta, ¿no?, al exterior que la propia economía norteamericana. Si nosotros vemos qué es lo que representa el comercio que México tiene con Estados Unidos, lo que exportamos e importamos con Estados Unidos en el 2015 representaba el 46.7% de nuestra actividad económica. Y eso nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad en torno al comportamiento de la economía de Estados Unidos. Es decir, México dejó de crecer en torno al mercado interno y le apostó a la estrategia de crecimiento hacia afuera, incrementar exportaciones. Pero resulta que esas exportaciones tienen un alto componente importado, como vamos a ver. O sea, no tienen insumos nacionales que vengan a apuntalar la industria nacional, sino que tienen un alto componente importado. Entonces, en el 2015 México es el segundo mayor destino de exportaciones de Estados Unidos, por 236 mil millones de dólares,
que representa el 15.7%, o sea, detrás de Canadá, que es el 16%. Es decir, cómo sí, pasaron a ser fundamentales las exportaciones de Estados Unidos, pero repito, sin que éstas vengan a dinamizar la industria nacional, tomando en cuenta, repito, el alto componente importado de las mismas. O sea, en el 2015 México es el tercer más grande oferente de productos importados a Estados Unidos. Las exportaciones de México a Estados Unidos y Canadá, nos dice la Secretaría de Economía, se multiplicaron por 7, pero y nos dice que las importaciones provenientes de dichos países solamente se multiplicaron por 4, dice, hemos sido victoriosos frente a ellos, porque les vendemos más allá de que les compramos, pero no nos dice cómo las importaciones provenientes de China se han incrementado tremendamente. En lo que México importaba de China en el 1995 eran 520 millones de dólares, ¿no? Y en el 2015 importamos de China 70.000 millones de dólares, es decir, un incremento de 134 veces lo que importamos de China, evidenciando que las empresas que exportan a Estados Unidos triangulan, traen insumos baratos de China y de Asia, aprovechan la baratura mano de obra y las ventajas de localización, de ser vecino del principal mercado del mundo, y exportamos a Estados Unidos. Entonces, vemos en la siguiente cuadro cómo justo, o sea, las exportaciones del 95 al 2015 crecieron 8.1% promedio anual, a Estados Unidos 8%, a Canadá 8.7%, pero las importaciones han crecido más, 8.7%. Y aquí justo vemos cómo las importaciones de origen de Estados Unidos han venido disminuyendo. De representar el 74.4% en el 95, pasaron a representar el 47% en el 2015. En cambio, las importaciones provenientes de China se han incrementado significativamente. De representar el 0.7% en el 95, pasaron a representar el 17.7% en el 2015, ¿no? Con un crecimiento de 27.8% promedio anual, ¿no? Entonces vemos que la economía victoriosa dentro del Tratado de Libre Comercio ha sido China, ¿no? O sea, no ha sido México, como Trump dice, ¿no? Y fíjense, la presencia de China en América del Norte es justo cuando China ingresa en el 2001 a la Organización Mundial de Comercio, porque en el 2000, ¿no? Todavía el 73.7% de lo importado de México venía de Estados Unidos, y lo que venía de China solamente era el 1.6%. Entonces vemos en el siguiente gráfico, en el siguiente cuadro, cómo México tiene un superávit con Estados Unidos con estas cuentas del INEGI en 122.000 millones de dólares. En las cuentas de Estados Unidos el déficit de ellos es 64.000 millones de dólares. Pero en nuestras cuentas el superávit que tenemos, o sea, nosotros le vendemos a Estados Unidos más allá de lo que le compramos por 122.000 millones de dólares en el 2015, y en el 2016 pasó a ser 123.000. Pero México tiene un déficit de comercio exterior de 65.000 millones de dólares con China, ¿no? El propio el déficit de comercio exterior que México tiene con el resto de Asia es 54.000 millones de dólares, y el déficit que tenemos con Europa es de 25.000 millones de dólares. Es decir, y finalmente estos déficits con China, con Asia y con Europa, ¿no? Son mayores que el superávit que tenemos con Estados Unidos. Entonces tenemos un déficit, o sea, compramos más allá de lo que vendemos en total. ¿Y eso qué implica? Que las importaciones desplazan a la producción nacional, y de ahí que pasamos a tener menos industria, menos crecimiento económico, menos generación de empleo. Y cabe señalar cómo el déficit de comercio exterior de Estados Unidos con China en el 2015 fue de 368.000 millones de dólares, y el déficit de comercio exterior de Canadá con China fue 35.000 millones de dólares. Porque en el discurso del secretario de Economía, aquí que dio hace 10 días, dijo que México, el Tratado de Libre Comercio, ha permitido incrementar la competitividad de América del Norte frente a Asia. Pero por favor, ahí están los datos, ¿no? Somos perdedores frente a Asia, ¿no? Entonces, evidenciando, ¿no? Sí, porque él dice hay que ganar, y somos perdedores, ¿no? Para que
América del Norte gane en el Tratado de Libre Comercio, tendría que tener superávit frente a Asia, frente al resto del mundo, y somos deficitarios frente al resto del mundo, evidenciando que este libre comercio ganan los países de mayor productividad y perdemos aquellos que tenemos una productividad por debajo de la media internacional. Si nosotros vemos el siguiente cuadro, la estructura de importaciones, fíjense, el 1 de enero del 94, las importaciones de consumo eran 11% del total de las importaciones, las de bienes intermedios 71% y bienes de capital 17%. El 1 de agosto del 2015, la estructura de importaciones incrementó la participación de las importaciones de bienes de consumo dentro del total importado, incrementa también las importaciones de bienes intermedios y disminuye la importación de bienes de capital, es decir, maquinaria y equipo, del 17 al 10%. ¿Qué implica esto? Implica un claro proceso de desindustrialización, ¿no? Un claro proceso de disminución de la inversión en maquinaria y equipo, ¿no? Entonces, ¿para qué desarrollar la industria si estamos en un contexto de economía abierta donde se puede importar todo, ¿no? Y, por lo tanto, o sea, hay que tomar en cuenta que el desarrollo económico de cualquier país está en torno al desarrollo de fuerzas productivas y nosotros lo estamos desindustrializando, ¿no? Gracias a ese tratado de libre comercio, a esas políticas de libre comercio fomentadas y defendidas por quienes nos han gobernado en las últimas décadas. Entonces, el otro dato, ¿no? Como lo saben, 82% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y, fíjense, las exportaciones manufactureras representaron el 56% de la demanda total. Efectivamente, pues no por nada los industriales están preocupados, ahí van al cuarto de punto de negociaciones y demás, pero son socios menores de las empresas transnacionales que predominan nuestro país, ¿no? Fíjense ustedes, en 1947, hay que conocer la historia. En 1947, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, nosotros estamos en un contexto de economía abierta, ¿no? Entonces la industria norteamericana se dio a la reconquista de los mercados que había dejado de satisfacer porque la industria se había reconvertido hacia la industria bélica durante la Segunda Guerra Mundial. Primera y Segunda Guerra Mundial y van a la reconquista. Como estamos en contexto de economía abierta, pues nos inundamos de nuevo de importaciones. Pero resulta que por única vez en la historia de este país marcharon juntos industriales y sindicatos a mediados del 47 demandando política proteccionista para preservar la planta productiva y para preservar la generación de empleo, ¿no? Y el gobierno en turno reaccionó con la política de permisos previos de importación, ¿no? En octubre del 47. ¿Por qué? Porque los industriales se manifestaron, los sindicatos se manifestaron por políticas proteccionistas. En cambio ahorita, o sea, esos industriales los dejamos de tener, ¿no? Ahí están, son menores las empresas transnacionales que provienen de nuestro país, igual que los banqueros, ¿no? Están organizando la banca que fue de ellos, evidenciando que no hay proyecto de nación alguno, ni por parte del sector privado, no se diga por parte del gobierno que entrega cada vez más y más el país a las empresas transnacionales. Si nosotros vemos el mercado de exportaciones más importantes a Estados Unidos, están electrónicos, 62 mil millones de dólares, autos ligeros, 44.700 millones de dólares, autopartes, 41 mil, eléctricos, 28.500, autos pesados, o sea, 27.6% industria automotriz. Las principales exportaciones y su valor agregado nacional. Okay. Exportamos autos, pero veamos el componente agregado nacional, ¿no? 2/3 partes de las exportaciones manufactureras están concentradas en computación e industria electrónica, industria de equipo de transporte e industria eléctrica. 88% de las exportaciones de la computación e industria eléctrica son hechas por maquiladoras, cuyo valor agregado nacional es 14%. Este dato es del 2006. En la industria de equipo de transporte, el valor agregado nacional es 32%. El 81% de las exportaciones de la industria eléctrica es hecha por maquiladoras y su valor agregado nacional es 25%. Las maquiladoras hicieron el 62% de las exportaciones manufactureras y su valor agregado nacional promedio es de 33%, ¿no? Vamos a otros datos más recientes. Este es el promedio de los años 95, 2000, 2005, 2009 y 2011. La fuente del mismo autor, Gerardo Fulgi, profesor del posgrado. Este es el valor agregado externo. El total de manufactura, 43.8% es el valor agregado externo. Equipo óptico y eléctrico, 58.5%. Industria de computación, 65.6% es el valor agregado externo. Maquinaria eléctrica, 46.5%, equipo de transporte, 46.5%. Y de ahí que ese boom exportador de 8% de las manufacturas no se traduzca, repito, en mayor desarrollo industrial, mayor desarrollo económico, tomando en cuenta, repito, el alto componente importado que tiene.
Exportaciones e importaciones agrícolas. El 81.6% de las exportaciones agrícolas van a Estados Unidos, es lógico, nuestro principal mercado. Las exportaciones del sector primario en el 2012 representaban 37.6% de la demanda final. Está de nuevo, ¿no? Es decir, cómo el sector exportador pasa a ser un importante generador de demanda para la producción del sector primario. Y las exportaciones agrícolas representaban el 45% de la demanda final. Y luego ahorita vamos a ver la estructura misma de esos productos. Surtimos la mitad de las frutas que ellos importan y 2/3 partes de los vegetales. ¿Quiénes son dentro del sector agrícola que están por el Tratado de Libre Comercio? Pues lógico, los que están detrás de las exportaciones de frutas y los que están detrás de las exportaciones de vegetales, ¿no? Porque ha partido el Tratado de Libre Comercio al sector agrícola. En cambio, ha descapitalizado a los productores de granos básicos, del maíz, del trigo, del sorgo, del frijol, ¿no? Como vamos a ver, somos importadores de estos productos, porque no somos competitivos en este libre mercado. Somos el segundo gran oferente de productos agrícolas de dicho país, el 95% de los vegetales, el 99% del ganado, el 85% de las frutas exportadas van a Estados Unidos. Y no por nada, repito, como los afectados son los productores de granos básicos, son los que están pidiendo que se retire el sector agrícola del campo, y nosotros están pues, que se mantenga, ¿no? Evidenciando pues, que tenemos una dualidad dentro del sector agrícola. Estados Unidos depende del 22% de sus importaciones agropecuarias de México, Estados Unidos depende del 31% de las exportaciones agrícolas, México es el principal productor de aguacate, y en primer lugar como exportador, segundo en jitomate y limón, etcétera, ¿no? Fíjense, el 60% del trigo consumido en México es importado, el 30% consumido de maíz es importado, el 95% de su consumo de soya es importado. México es el mayor comprador de maíz de Estados Unidos, pues no por nada los maiceros de Estados Unidos están porque se mantengan de todo el comercio, ¿no? El agro es la tercera fuerza de exportación del país, después de la industria manufacturera y automotriz, tomando en cuenta la fuerte caída que ha tenido el petróleo. Bueno, y luego hay que tomar en cuenta que la balanza de comercio exterior actualmente es superavitaria, de 2012 a la fecha, pero antes era deficitaria. Importábamos más acero que exportábamos. Y ahora han crecido las exportaciones, tanto porque la devaluación que viene dándose de 2014 a la fecha ha mejorado su competitividad, y también, ¿por qué? Porque el 27% de las empresas que están en ese sector son empresas transnacionales, que están copando el sector agrícola, justo exportando hortalizas, exportando frutas a dicho mercado, ¿no? Y la situación del empresariado mexicano es totalmente de marginación. Veamos la posición de Estados Unidos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Ha dicho una y otra vez, ¿no? Y hoy lo volvió a decir Trump hoy en la mañana, ¿no? Dice, no estamos cambiando los tratados de libre comercio, ¿no? Porque los demócratas los firmaron en detrimento de la economía norteamericana. O sea, lo dice 2 días antes de que empiecen las negociaciones, han de estar temblando la gente de economía, de relaciones exteriores y demás. Insiste una y otra vez, reducir el déficit de comercio exterior. ¿Qué implica esto? O sea, tú puedes reducir el déficit de comercio exterior disminuyendo importaciones o incrementando exportaciones, o las dos. Entonces, él inicialmente había dicho que iba a poner aranceles, y resulta que ya no van a poner aranceles en principio, sino que se van por eliminar el capítulo 19 de controversias. Es decir, cuando hay diferencias, ahora, y dentro de ese capítulo 19 están las salvaguardas, ¿no? Que también van a desaparecer. Digo, las van a introducir, o sea, no estaban las salvaguardas dentro del capítulo 19, o sea, dentro del Tratado de Libre Comercio. Es decir, cuando un país siente que las importaciones están desplazando su producción nacional, yo las freno. ¿Para qué? Para proteger la producción, para proteger el empleo. Y lógico, México ha dicho pues, que no va a aceptar eso, ¿no? Pero Estados Unidos tiene todo el derecho, ¿no?, de instrumentar la política económica a su favor, ¿no? Cualquier país tiene el manejo soberano, o debe tener manejo soberano para instrumentar la política económica para lograr sus objetivos de crecimiento económico, de empleo y bienestar para su población, ¿no? Entonces, no digan que este vato está loco, no. Si una política económica no le funciona, pues la cambia en la perspectiva de ¿qué? De tener políticas económicas
para America First, ¿no? ¿Por qué? Porque están preocupados del gran poder, crecimiento que China tiene y que lo va a desplazar dentro de poco. Entonces, por lo tanto, si ellos no se ponen las pilas de desarrollo tecnológico, de retomar el desarrollo industrial y demás, pues lógico van a ser desplazados en este proceso. Entonces, que ellos van a imponer sus condiciones en estas mesas de negociación, no tengo la menor duda, ¿no? Sí, porque los mercados han dicho, no, es una situación blanda, en absoluto, ¿no? Es decir, estamos en un contexto donde el comercio internacional ya dio de sí, está creciendo menos del 2% promedio anual. Y no por nada China se ha reconvertido hacia su mercado interno. Bueno. O sea, China, que venía creciendo al 10% por décadas, actualmente está creciendo al 6.5% promedio anual, ¿no? ¿Por qué? Porque cayeron sus exportaciones. ¿Por qué? Porque se cayó la dinámica económica del resto del mundo. ¿Por qué? Porque el resto del mundo era deficitario, China superavitario. Entonces un país con déficit, pues no puede estar creciendo permanentemente. ¿Cómo fregados vas a financiar el déficit? Y ese mismo déficit se traduce en menor crecimiento económico, porque esas importaciones están desplazando la producción nacional. Entonces, de ahí que aquellos que siguen como gobierno mexicano apostando al crecimiento hacia afuera, es no tomar en cuenta cuál es la situación del mundo hoy en día. O sea, China, lógico, que sigue abanderando el proceso de globalización, porque es el ganón dentro del proceso de globalización, pero su estrategia de crecimiento está volcada en el mercado interno, está incrementando salarios, está incrementando créditos a favor del mercado interno. Y lógico, aquellos que dicen, no, sí, hay que hacer tratado libre comercio con China, bienvenidos. ¿Por qué? Porque China es la ganadora, ¿no? México tiene como plan B tratado de libre comercio con China y con Asia, por favor. O sea, ¿qué alternativa tiene México? Posibilidades frente a China y frente a Asia, si tenemos un déficit tremendo, ¿no? Entonces, vemos, repito, que Estados Unidos va en serio con respecto a esta cuestión de limitar el ingreso de importaciones e incrementar sus exportaciones para reducir su deuda de comercio exterior y apuntalar su dinámica económica. Entonces, esta cuestión del capítulo 19 de las controversias comerciales, ¿cómo funciona hasta ahora? Si hay controversias entre los países, entonces participan grupos de cada uno y luego un grupo independiente y que diriman y ahí se decide. Entonces Estados Unidos quiere eliminar dicho capítulo de controversias y que sean sus tribunales los que determinen. Lógico, sus tribunales van a determinar a su favor, ¿no? Y luego, repito, va a introducir la cuestión de las salvaguardas en el sentido de que cualquier productor que diga estas importaciones de México me están afectando, se van a frenar dichas importaciones. O sea, se frenan mientras se realice el estudio que después va a salir favorable a ellos. Entonces, Estados Unidos está porque no se colocan aranceles o barreras adicionales que están limitando sus exportaciones agrícolas. En las reglas de origen, aquí es una cuestión muy importante, ¿no? Decíamos nosotros el bajo valor agregado que México tiene en sus exportaciones. Nos han dicho que lo que nosotros exportamos a Estados Unidos tiene un 40% valor agregado de ellos, ¿no? Pero el restante, ¿de dónde viene? Pues el restante viene de China e India. Entonces lo que Estados Unidos quiere es justo limitar ese componente importado que viene de China e India y que las reglas de origen le favorezcan, ¿no? Y de hecho Videgaray hace poco dijo, bueno, vamos a ver si ellos tienen las condiciones para ser los proveedores, ¿no? Pues lo único que ellos tienen condiciones para ser los proveedores, ¿no? Ahí está Trump con su política que va a disminuir impuestos, justo para qué, para impulsar la inversión productiva, va a tener política de sustitución de importaciones, de manera política proteccionista. En cambio México no tiene ninguna política industrial, ¿no? Ninguna política industrial, ¿no? Entonces, que lo va y de hecho el mismo Videgaray dice, ¿no? Dice, es que no podemos ser estrictos en las reglas de origen porque nos va a restar competitividad, ¿no? Pues, en el sentido que hay que seguir importando barato de China y Asia para mejorar competitividad, pero por favor, ¿no? O sea, eso en absoluto que Estados Unidos lo va a aceptar, porque Estados Unidos lo que quiere es ellos incrementar el componente, las reglas de origen de sus productos, ¿no? Para así avanzar en la sucesión de importaciones, incrementar sus exportaciones y limitar, repito, sus importaciones. Y lógico, y entonces Estados Unidos está planteando ser muy estrictos en esos procedimientos de las reglas de origen que vengan avalados por los gobiernos y evitar el contrabando que se da en ese comercio.
Y luego viene este rubro, ¿no? Se ha dicho muy poco, solamente el único que ha hablado al respecto fue de Videgaray. Nadie, la Secretaría de Economía no ha dicho absolutamente nada, el Banco de México no ha dicho absolutamente nada, y es una cuestión fundamental, fundamental, ¿no? Estados Unidos desde hace tiempo venía criticando a China, que China utilizaba el tipo de cambio como herramienta competitiva y le restaba competitividad a sus productos. Y luego de tantas presiones que hizo Estados Unidos y que hizo Europa, China tuvo que dejar de devaluar. Y tuvo que apreciar su moneda en los años pasados. Y de hecho, pues eso le restó competitividad a China y mejoró la situación de sus socios comerciales. Y Estados Unidos quiere meter esa cláusula dentro del Tratado de Libre Comercio y le va a tratar de instrumentar a todo acuerdo comercial que ellos tienen. Que los países no utilicen el tipo de cambio como herramienta competitiva. Eso es violar el manejo soberano de la política económica de los gobiernos. Resulta que se les quitó el manejo de la política monetaria al darle autonomía al Banco Central. El gobierno perdió el monopolio del control del dinero. Y un gobierno que no controla el dinero no tiene política económica alguna. Lo estamos viendo en nuestro país, en América Latina y en Europa, ¿no? Donde hay todos los países de la Unión Monetaria Europea, ninguno por sí solo puede emitir euros, ninguno puede evaluar el euro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación económica en la cual está? Donde la economía victoriosa es Alemania y todos los demás son perdedores, ¿no? Entonces nos quieren llevar, repito, a el no manejo de la política cambiaria como herramienta competitiva. Es decir, si tú tienes un déficit de comercio exterior, estás importando más de lo que estás exportando, ¿no? Y no estás incrementando productividad, ¿no? Para mejorar competitividad y hacer reducir importaciones y quitar exportaciones, lo único que te queda es que devaluar, encarecer el dólar para encarecer el precio de los productos importados y hacer reducir importaciones. Y al abaratar el peso, abarata la producción nacional, mejora la competitividad de la producción nacional e incrementa las exportaciones y así ajustas el déficit de comercio exterior. Pero el momento en el cual no puedes usar la devaluación, ¿qué te queda? Pues contraer la actividad económica tremendamente para restringir importaciones, o sea, la actividad económica restringir importaciones y adecuarlas a su nivel de exportaciones. Y o ¿qué? Pues aumentar la tasa de interés para promover capital, entrada de capital financiero para financiar dicho déficit, que es lo que ha venido haciendo el Banco de México en estos días, ¿no? La tasa de interés en diciembre del 95 estaba 3%, actualmente 7%. Veamos toda la cantidad de capital que ha entrado en este año y llevó a qué? A que el dólar, de haber estado 20.87 el 2 de enero de este año, actualmente esté en 17.70, ¿no? Pero esa alta tasa de interés me viene a restringir la actividad económica, me viene a incrementar el problema de cartera vencida, ¿no? Porque el ingreso nacional crece por debajo. O sea, vamos a crecer este año al 1.6, 1.7. ¿Y a qué tasa de interés está prestando la banca, ¿no? Al 30, 40, las tarjetas de crédito al 50 y tantos %. ¿Quién fregado va a pagar si el ingreso nacional va a crecer menos del 2%? Pues se está aumentando la cartera vencida. No hay otra crisis bancaria con esa alta tasa de interés, ¿no? Y la respuesta de Videgaray con respecto a esta cuestión de la cláusula cambiaria, dice, no, nosotros no somos manipuladores del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio es determinado por el mercado, ¿no? Nosotros seguiremos insistiendo en que sea el mercado el que determine el tipo de cambio, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Es el mercado el que está llevando a que la paridad cambiaria pase de 20.87 a 17.70 hoy en día. No, es el Banco Central que está aumentando la tasa de interés para que venga el capital y lógico aumenta la entrada de dólares, aumenta el precio del dólar y de ahí la paridad cambiaria que tenemos, ¿no? Todo gobierno debe tener una política cambiaria en favor de ¿qué? En favor de la competitividad, ¿no? O sea, no puedes descansar permanentemente tu competitividad de todo tipo de cambio que te lleva a devaluaciones permanentes y a inflación, ¿no? Pero sí como una herramienta, repito, para poder que vaya acompañada de política industrial para incrementar la inversión, el desarrollo tecnológico y así incrementar la productividad. Porque en el momento en el cual, repito, fíjense ustedes, hay muchos jóvenes aquí, en los 80s, ¿cómo se hizo el ajuste del sector externo con la crisis de deuda? Pues fue devaluación y contracción de la actividad económica, ¿no? La llamada década perdida. Esta renegociación, en el momento en el cual Estados Unidos va a imponer sus condiciones, nos va a llevar a aumentar el déficit de comercio exterior, porque ellos están por disminuir su déficit, va a disminuir nuestro superávit, que aunado al mayor déficit que tenemos con otros países, nos va a llevar a incrementar el déficit, ¿no?
¿Cómo se va a ajustar? ¿No? ¿Tiene el país asegurado entrada de capitales para financiar dichos déficit? En absoluto. Sí, porque están diciendo que con la reforma de petroleras van a recibir 70,000 millones de dólares, sí, pero en 10 años, chacho, ¿no? En promedio serían 7 por año. Eso no te da para financiar el cuenta corriente creciente que tenemos, ¿no? Entonces, ¿eso te va a obligar a qué? A altas tasas de interés y a políticas de contracción de la actividad económica para frenar el crecimiento de importaciones y frenar el crecimiento del deuda exterior exterior. Entonces, ¿cuál es el escenario que nos espera? Pues recesión económica, ¿no? Mayor desempleo, mayor deterioro del nivel de vida de la población. Con respecto a energía, fíjese, eso está en el documento de la Oficina de Comercio del Gobierno de Estados Unidos. Dice, promover reformas continuas de apertura del mercado de energía. El secretario de Energía de Estados Unidos ve una buena oportunidad en las negociaciones de reformar los lazos de energía y no de generar nuevas barreras comerciales. Oportunidad única para desarrollar una estrategia energética de América del Norte, ¿no? Y dice, y se pretende preservar el fortalecimiento de las inversiones a través de acceso al mercado y más disciplinas a las empresas de propiedad del Estado. Ahí, ¿qué implica? O sea, que no haya subsidios a Pemex, ¿no? Ponerle igualdad de circunstancias con empresas internacionales y así pues, le va a ir más como feria de lo que ya está la empresa nacional, ¿no? Entonces, y de hecho, ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo dentro de los ejes de negociación el gobierno mexicano toma a pie puntillas lo solicitado por el gobierno norteamericano, ¿no? Y luego los mismos términos de esta cuestión de desarrollar una estrategia energética de América del Norte. Por favor, ¿no? Si Estados Unidos está por América para los americanos, America First, ¿cómo este gobierno está hablando de lo que es benéfico para América del Norte, ¿no? Yo di, quiero señalar que estuve en mi año sabático con el Instituto Levy del 1 de agosto a fines de junio, participé en un evento internacional en agosto, dicho instituto, y mi conferencia se tituló México First, ¿no? Pero eso no pasa por la mente de la gente que nos gobierna, ¿no? Sino al contrario, es una posición de subordinación y entrega del país. Y luego, en la cuestión de la inversión, ¿no? También lo coloca Estados Unidos, garantizar derechos consistentes con la práctica jurídica de Estados Unidos, o sea, protección de su inversión, o sea, la perspectiva de evitar cualquier regulación, expropiación o quita de utilidades a sus inversiones en América del Norte, ¿no? Y luego la cuestión de telecomunicaciones y servicios financieros. O sea, este documento de Estados Unidos dice prohibir la discriminación contra proveedores de servicios extranjeros. Es decir, la apertura total, ¿no? Para que ellos vengan, ¿no? El señor Carlos Slim está preocupado de esto, ¿no? Promover la oferta competitiva de servicios de telecomunicaciones, libre flujo de datos transfronterizos en servicios financieros. Los servicios de entrega digital representan más de la mitad del comercio total en servicios de los Estados Unidos. La cuestión laboral y ambiental, otra cosa que nos tiene preocupados a los empresarios del gobierno mexicano, ¿no? Está colocando Estados Unidos incluir los derechos de libre asociación y negociación colectiva, cumplimiento de las leyes laborales básicas establecidas a nivel internacional. En Estados Unidos se habla de homologar salarios y prestaciones laborales para frenar la salida de empresas y también para homologar las normas ambientales. México no tiene condición de ni una ni de otra, ¿no? Estados Unidos está por leyes estrictas de protección a los trabajadores, quieren aumentar los estándares, lo que disminuirá la fuga de empleos, quiere que las leyes laborales de México sean abordadas en la negociación, las transiciones de salarios es tema de negociación. México dice, no, dice la Unión Europea, los salarios son equivalentes. Y luego te dice, no, dice, los salarios deben ser en torno a la productividad. Pero México no hace nada por incrementar la productividad, hay una caída significativa de la inversión pública, ¿no? Y de hecho, o sea, nosotros vemos los datos, los salarios jamás se ajustan con respecto a la productividad, ¿no? O sea, la productividad ha crecido así en nuestro país y los salarios no crecen, ¿no? Que México tiene condiciones de aumentar salarios, lo tiene, ¿no? Porque las empresas han operado como nunca, por décadas en este país, ¿no? Pero no existe la voluntad política ni la fuerza del movimiento obrero para el incremento de salarios. Fíjense, en la defensa de la propiedad intelectual,
Esto es importantísimo, también lo coloca el gobierno mexicano, ¿no? ¿Es para qué? Pues para proteger, ¿no?, las patentes de las grandes empresas internacionales. Vean el periódico de hoy, ¿no?, la disputa que hay entre China y Estados Unidos con respecto a propiedad intelectual. ¿Saben lo que el gobierno chino está demandando? Que las empresas norteamericanas que entren a China transfieran tecnología de alto nivel al Estado, para que el Estado transfiera a las empresas públicas. Y, pues lógico, Trump dice, no, pues ¿cómo? Si haces eso, yo te voy a poner impuestos a las importaciones. Ya, pues si tú me haces eso, yo no voy a hablar con Corea del Norte para que no te manden misiles, ¿no? Es decir, así está la negociación, ¿no? O sea, ¿cuál poder, no? ¿Acaso el gobierno mexicano está pidiendo transferencia de tecnología? O sea, si China se desarrolló, fue por piratería. Si Corea del Sur se desarrolló, los países, los tigres del sudeste de Asia se desarrollaron, fue gracias a la piratería, ¿no? Y aquí el gobierno mexicano, ¿no?, como si nosotros tuviésemos tanto desarrollo tecnológico, tantas patentes que defender. Por favor, carajo. Y luego, bueno, otras demandas están por políticas anticorrupción con respecto a los sobornos. El señor ya estaría en la cárcel, ¿no? ¿No? Así es, ¿no? Sí, o sea, buscan, bueno, en el caso de Canadá, fíjense, con respecto a las compras de gobierno, las compras de gobierno de Estados Unidos se las llevan los canadienses, ¿no? Entonces Estados Unidos está por revisar las compras de gobierno. ¿Hay alguna postura del gobierno mexicano en revisar las compras de gobierno que se lo dieron los americanos? En absoluto, carajo, ¿no? Y eso sí, dice, hay que meter las pequeñas y las empresas. Oye, si quieres meter las pequeñas y las empresas, mételas en el rubro de compras de gobierno, ¿no? Pero pues no. Y luego, el secretario de Comercio de Estados Unidos ha dicho que buscarán que las concesiones que México hizo en el TPP, el Tratado Transpacífico, se mantengan, ¿no? O sea, en el sentido, ¿para qué? Pues para pedir más a cambio, ¿no? Es que dice, eso ya lo diste, ahora dame más, así como lo hicieron en las negociaciones del Tratado de Comercio en el 92 y 93, ¿no? Con respecto a México. Ah, ya te dice, sí, pero si quieres que yo me hable, dame más, ¿no? Bueno, la posición del gobierno mexicano, ¿no?, resalta la importancia del Tratado de Comercio para México. Dice, es un instrumento clave para la modernización y crecimiento del país. Por favor, ¿cuál modernización? ¿Cuál crecimiento? Si la economía mexicana en el periodo de la posguerra, del 39, es más, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 39 al 81, crecimos al 6.2% promedio anual. Y con este tratado estamos creciendo al 2.4% promedio anual. Entonces no nos digas que ese tratado de comercio ha venido a apuntalar el crecimiento del país. Dice, es un tratado exitoso que ha logrado mantener la competitividad de la región vis-a-vis Asia. Ya vimos como todos los tres somos deficitarios frente a Asia. Por favor, ¿no? Creen que somos analfabetos, ¿no? Dice, ha contribuido para impulsar la transformación competitiva del sector exportador y ha detonado la creación de empleos y la atracción de inversiones al sector manufacturero. El empleo generado por las maquiladoras no contrarrestó el desempleo generado por el rompimiento de cadenas productivas que ha generado el crecimiento de importaciones tremendo. Hoy día, eso está en un nuevo libro mío, hoy día la industria manufacturera tiene menos trabajadores, ¿no?, que los que tenía en 1993, ¿no?, la industria manufacturera. Y no se diga, repito, tenemos menos industria. La industria manufacturera en el 80 era el 22% del Producto Interno Bruto, actual es el 16% del Producto Interno Bruto. Dice el secretario de Economía, se juega la confirmación de un proceso de crecimiento, cadenas de valor, producimos cosas juntas que nos hacen competitivos, preservar y fortalecer lo que se ha avanzado en los últimos 22 años. Por favor, ¿qué se ha avanzado en los últimos 22 años? Así como el discurso del presidente el día lunes, ¿no? Que el que venga del 2018 continúe con los logros alcanzados hasta ahora. Por favor, vete ya, ¿no? O sea, no nos amargues otros 6 años más, ¿no? Sí, porque si se da todo lo que ha dicho el secretario de Economía, México estaría en ligas mayores, ¿no?, que fue lo que nos protegieron, ¿no? Los 4 ejes en los que México se concentrará.
Fortalecer la competitividad de América del Norte. Yo les pregunté a mis alumnos la semana pasada, ¿tú qué dirías para mejorar la competitividad de nuestro país? Y mis alumnos no son tontos, no, pues incrementar la inversión, para incrementar la productividad. Pues resulta que eso no está dentro de lo que el gobierno mexicano plantea. Dice, mayor acceso preferencial de los productos agilizando las aduanas y evitar barreras al libre comercio. Es decir, más libre comercio, ¿no? Porque este mismo discurso, repito, estuvo presente cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, ayer en el 93, que empezó a entrar en funciones en el 94. Eso se nos dijo. Que la competencia nos iba a llevar a las ligas mayores, nos iba a llevar a mayor productividad, mayor competitividad, a menor déficit de comercio exterior, a mayor desarrollo industrial. ¿Y dónde estamos? Y siguen con el mismo discurso. Entonces, de ahí que toda política económica debe partir de un diagnóstico, ¿no? Cosa que ellos no hacen. ¿Por qué? Porque el diagnóstico los entierra, ¿no? Cuestiona. O sea, tendría que meter debajo del escritorio toda esa estrategia que siguen fomentando, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano ha reiterado su posición de mantener el libre comercio y su oposición al comercio administrado de Estados Unidos. Sí, porque Estados Unidos está por comercio administrado. Y si voy a frenar aquellas importaciones que me frenan mi crecimiento. Y bueno, no, libre comercio, espera, pato. El libre comercio te está afectando a Estados Unidos. Entonces hay que yo tengo que regularlo. O sea, si tú quieres mantenerlo abierto, es tu bronca, ¿no? O sea, ¿por qué México mantiene un contexto de economía abierta? ¿No? Porque dejamos de tener industriales que luchen por su planta productiva, ¿no? Dejamos de tener sindicatos que luchen por la fuente de empleo productivo bien remunerado. Si dice el gobierno mexicano, no aceptarán la reimposición de aranceles, cuotas u otros mecanismos que reciben las exportaciones de México a Estados Unidos. Dice, México está dispuesto a revisar las reglas de origen donde sea posible. Dice, revisaremos lo que conjuntamente América del Norte compra en otras regiones y si podemos revisar las cadenas de valor. Dirigir las cadenas de valor de Asia hacia México o Estados Unidos, atraer inversión para desarrollar proveeduría. Ahí está, ¿no? Es decir, no hay política industrial para nosotros desarrollar proveeduría, sino para nosotros incrementar valor agregado nacional, que vengan las empresas internacionales. Por favor, por favor. ¿Qué proyecto de nación está detrás de estos 4 ejes que el gobierno va a negociar con sus socios comerciales del NAFTA, ¿no? No hay proyecto de nación alguno ha habido en este país en las últimas décadas. No por nada el país no nos pertenece. La banca extranjerizada, la industria extranjerizada, el sector agrícola descapitalizado y creciente extranjerización de lo que crece, ¿no? El índice de violencia creciente a lo largo y ancho del país por los problemas de desigualdad, bajos salarios, ¿no? Sí, ahí está, dice, se pueden revisar las reglas siempre y cuando no afecten la competitividad de la región, ya que si se endurecen de más, puede ser más costoso para la industria. Oye, la industria se potencia en el momento en el cual avanza la sustitución de importaciones. Y luego va aconteciendo de que la industria exportadora trae insumos de fuera y luego consume los insumos nacionales. Es que hay economistas. Esos son los economistas del campo. Y luego este planteamiento del secretario de Economía, que estudiamos juntos en la misma escuela, allá en Monterrey, pero hay escuela que no me quiere para nada, ¿no? Lógico, es una escuela que sigue siendo no clásica y yo estoy en otro tenor. Dice, México podría aceptar importar más productos de Estados Unidos, pero de ninguna manera aceptará disminuir las exportaciones hacia ese país. Que si Estados Unidos quiere disminuir su déficit con nosotros, que sea no recibiendo importaciones, sino que sea por más comercio, ¿no? Pero resulta que eso no nos va a beneficiar a nosotros, porque comercio ha habido en estos 22, 23 años, ¿no? Y México no ha salido victorioso. Entonces, él dice, si Estados Unidos quiere restringir, disminuir su déficit, que sea no recibiendo importaciones, sino con más comercio. Pues sí, es decir, ellos van a qué? Pues a incrementar el valor agregado de lo que México le exporta, ¿no? Entonces México va a comprar más. Entonces va a disminuir su superávit que tiene con Estados Unidos, porque vas a tener más déficit en el comercio exterior. ¿Y cómo lo vas a financiar?
Ellos esperan, no, pues, con esta proveeduría que vengan las inversiones extranjeras, pero vendrán inversiones extranjeras en la magnitud suficiente para estar financiando su déficit. Lo estamos viendo desde que no. Mientras Brasil recibía flujos de inversión extranjera de 70 mil millones de dólares anuales, México no recibe inversión extranjera arriba de 28 mil. Recibió 32 mil hace 4 años cuando se vendió el Corona, ¿no? Cuando se vendieron las cerveceras, ¿no? Pero no vienen inversiones, repito, ni para Brasil, para el mercado interno, porque está abierto, y las que vienen para afuera son mínimas, ¿no? Son reducidas. Entonces el problema es que no alcanzan a ver, ahora están muy chiquitas las letras. El gobierno mexicano no contempla política industrial, política de inversión alguna, sino confía en que se vaya entrando inversión extranjera para que ésta se impulse la productividad y la competitividad. Pero la inversión extranjera viene a apropiarse de la riqueza nuestra, como lo están haciendo en Pemex, digo, en el sector petrolero. No viene a resolver los problemas que los nacionales hemos sido incapaces de resolver. Entonces es preocupante, ¿no? Es preocupante. Y el problema es que no hay discusión alguna. ¿Qué partido político está cuestionando estas negociaciones? ¿Qué partido político está convocando a las calles para frenar esto? ¿No? Con respecto al segundo punto, avanzar hacia el comercio inclusivo y responsable. Esto lo coloca el secretario de Comercio de Estados Unidos. En la perspectiva de que ellos justo dicen, estamos por un comercio inclusivo y responsable. ¿Qué es inclusivo y responsable para ellos? Disminuir sus déficits. ¿Para qué? Para que el comercio se traduzca en mayor crecimiento económico y mayor empleo. Pero para el gobierno mexicano, que lo coloca también dentro de la mesa de negociaciones, es incluir a las pymes. Por favor, o sea, las pymes no se incluyen por decreto. O sea, en este proceso de libre comercio no hay lugar para ser inclusive y responsable. No por nada Estados Unidos está por la administración del comercio. ¿Está claro? ¿Tiene México una política industrial para que las pymes se inserten en esto? ¿Tiene política crediticia? ¿Política de subsidios? En absoluto. Y luego también plantea mejorar la infraestructura fronteriza. Fronteriza, o sea, para agilizar el flujo de mercancías y capitales con ellos. Si nosotros vemos, fíjense ustedes, la inversión pública el año pasado fue 2.8% del Producto Interno Bruto. En el 80 era 18.1%. A eso nos han llevado las políticas neoliberales de austeridad fiscal. ¿A qué? A disminuir la participación del Estado en la actividad económica. ¿Y la contraparte cuál es? Pues el incremento de la cúpula empresarial en la economía. Ahí está, la infraestructura privatizada. Uno tiene que pagar para ir a cualquier lugar. ¿Y cómo se va a desarrollar la infraestructura fronteriza? Pues privatización. No vas a tener que pagar. Y eso te va a incrementar los costos del transporte. Te afecta la competitividad. Entonces, bueno, estos son los economistas que tenemos. Tercer punto. Aprovechar las oportunidades económicas del siglo XXI. Así como hablan de modernización, hablan del siglo XXI. Es decir, hay que estar a tono, ¿no? Por el siglo XXI. ¿Qué es el siglo XXI? Pues privatización y extranjerización. Entonces hay que se incorpora la energía, telecomunicaciones, servicios financieros dentro de las negociaciones, ¿no? Eso es el siglo XXI. Pero no se dan cuenta el siglo XXI cómo estamos a nivel mundial. Los crecientes cuestionamientos a lo largo y ancho del mundo en contra de estas políticas de globalización. No por nada este libro que ustedes acaban de recibir se llama El caso de la globalización, donde retoman los problemas en Reino Unido, en China, en Europa, etc. Dice, extender los beneficios y oportunidades del libre comercio y la integración global a más sectores. O sea, ¿cuál es el beneficio del libre comercio? ¿Quién se beneficia? Aquí una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos, las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase. ¿Quién se beneficia del libre comercio? Por las grandes empresas transnacionales que tienen un nivel de productividad y competitividad para ser airosos dentro de este proceso. ¿Quiénes pierden? Las empresas que tienen una productividad por debajo de la media internacional. México, América Latina, hemos sido perdedores. Y los que tienen tratado de libre comercio, ese cuarto de adjunto oscuro, pero no sé, pues son socios menores de esas empresas transnacionales.
comillas, secretario de Economía, dice: apertura energética genera oportunidades de inversión y asociación que permite fortalecer la integración y seguridad energética de América del Norte. ¿Qué estás preocupando a Estados Unidos, pues? ¿Eres empleado de Estados Unidos? Sí, porque la bronca es que nosotros vemos dónde están los que han sido secretarios de este país, están en nuestros organismos financieros internacionales, sirviendo gran capital. Esperan un puesto por allá, no es que termine el próximo año. Y luego esta cuestión, integración, fortalecer la integración. Por favor, la integración te lleva a la subordinación. Necesitamos nuevos héroes que nos den patria, ¿no? Porque esta gente no conoce historia. Dice: la renegociación del Tratado de Libre Comercio podría ser favorable para México debido a la capacidad energética que tiene la región y los avances en esta materia. Habla de los avances en Canadá, del petróleo en las arenas, ahí no lo conozco, ¿no? Y el gas shale en Estados Unidos, etc. Dice: a través de estas estrategias de integración pueden lograr mucha generación de valor y andar restringiendo el comercio. Entonces vamos a ser, de nuevo, somos el patio trasero de Estados Unidos. Y ya señalaba yo la cita del secretario de Energía de Estados Unidos, que lógico, que viene por el petróleo de su país. Como tienen conflictos con Venezuela, tienen conflictos con Arabia Saudita, pues qué más que abastecerse del petróleo con el patio trasero, y luego más que con el gobierno que tenemos, ¿no? Cuarto punto: promover la certidumbre del comercio y la inversión en América del Norte. Sí, consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado para hacerlas eficientes. La Unión plantea en Estados Unidos no subsidios de empresas públicas, ¿para qué? Pues para que sea absorbida rápidamente por las empresas transnacionales como está aconteciendo. Y plantea modernizar la solución de controversias. A diferencia de Canadá, que ha dicho no vamos a permitir que se elimine el capítulo 19, México está por su modernización. Donde cabe todo, ¿no? Lo que Estados Unidos diga, sí, señor, ¿no? Entonces, vemos cómo los 4 ejes de negociación presentados por el gobierno mexicano recogen las mismas demandas de Estados Unidos, lo que refleja la clara subordinación a sus intereses, refleja que no hay proyecto nacional alguno, ¿no? El gobierno mexicano está dispuesto a ceder todo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? El gobierno mexicano no se va a levantar, no se va a levantar. Porque requiere de entrada de capitales. Y mientras México siga teniendo la puerta de acceso al mercado norteamericano, van a seguir viendo capitales para tratar de exportar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenemos manejo sobre la política económica para determinar nosotros nuestro rumbo. Entonces, ¿qué pasa al evidenciar esto? Que estamos siendo determinados por factores externos, por las empresas internacionales, ¿no? Por el mercado internacional. ¿A dónde nos han llevado estas políticas de libre mercado? Sí, repito, y van con un discurso, mientras Estados Unidos, su discurso es Estados Unidos primero, eso va con un discurso de convencer a Estados Unidos y a Canadá, porque no, los tres podemos seguir favorecidos. Pues lógico que Trump va a aceptar seguir siempre y cuando se ve todo lo que está planteando. Y México va a dar todo lo que está planteando. Beneficios y ventajas que se espera de la dice, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Dice, se defiende, fíjese lo que dice este vato, ¿no? Dice, se defiende el camino de la integración y de la promoción de valores que en México hemos cultivado: estabilidad económica, competitividad, libertad de flujos de bienes y servicios. Los valores del libre mercado, por favor, ¿no? Eso estuvieron con Hidalgo, con Juárez, ¿no? ¿Dónde están los valores que nos dieron patria? Y el Consejo Coordinador Empresarial está por el mismo tenor. Sí, porque de hecho el mismo documento que presentó el Consejo Coordinador Empresarial aquí fue hecho por los mismos economistas que hicieron el otro. O sea, asesores del Consejo Coordinador Empresarial, está Saludowski, está Sara Puche, están los mismos que han estado siempre.
Y luego dice el profesor Coordinador Empresarial, creemos que existen condiciones para generar las políticas públicas, ¿dónde están? Y los programas para hacer la región más competitiva en el mundo en materia energética, enfatiza energética, ¿no? Es decir, que se gane petróleo lo más pronto posible, ¿no? Entonces vemos que no hay perspectivas de que todos ganen. Para que los tres ganen, Canadá, Estados Unidos y México tendrían que ser superavitarios. Y ninguno lo es, frente al resto del mundo. No hay futuro para la estrategia de crecimiento hacia afuera. Repito, el comercio de 2010, el comercio internacional de 2010 a la fecha está en un crecimiento de 2% por año anual, 1.9. Y no por nada, repito, China se reconvirtió a su mercado interno y no por nada Estados Unidos está con políticas proteccionistas para tratar de retomar su dinámica económica. Y aquí le siguen apostando al libre comercio. Y la bronca es que el libre comercio no puede seguir por siempre. Te lleva a déficit de comercio exterior. ¿Cómo lo financias? México no financiado con las reformas estructurales, procesos de privatización extracción porque hay capital y así financiar el déficit y mantener la libre movilidad de mercancías y capitales. ¿Qué vamos a vender después de Pemex si las playas están vendidas? Para seguir recibiendo capitales. ¿Está claro? Que vamos a la crisis de proporciones, no tengo la menor duda. Que hemos estado en ellas. ¿Qué pasa si Estados Unidos se retira? Pues lógico, regresaremos a la OMC, o sea, la Organización Mundial del Comercio, que fija aranceles, y los aranceles para Estados Unidos serían 35%, para Canadá 36%. Digo, 35% de las exportaciones para Estados Unidos estarían libres de aranceles y para Canadá 36%. México ha dicho, dice es que iban a mantener el tratado porque muchas empresas ubicadas en México se verían afectadas. Ahora, y también dice muchas empresas de Estados Unidos se verían afectadas. Pero lo que no entiende el gobierno mexicano es de que si Estados Unidos se sale, Estados Unidos sí tiene elementos para tener política industrial, y lo ha anunciado. Política de subsidios, política de reducción de impuestos. Y lógico, tienen menores tasas de interés que nosotros. En cambio, México no tiene política alternativa al mundo. ¿Cuál es su plan B? Su plan B es diversificar el comercio. ¿Con quién? Con China y Asia. Por favor, ¿qué les vas a vender, carajo? O si somos deficitarios entre ellos. Dice, o sea, Estados Unidos tiene un poder de negociación frente a los granos básicos que los abastece. Dice, no, hay que volcarnos hacia Argentina y Brasil. Oye, güey, ¿por qué no planteas una política agrícola, ¿no?, para que los granos básicos sean producidos internamente, ¿no? Y si es que sale caro. Como si siempre vas a tener un dólar barato para estar importando los granos básicos de fuera. ¿Está claro? Sí, porque ese mismo discurso tenía Serra Puche cuando se abrió el campo mexicano. Y por eso es que sale más barato importarlo que producirlo internamente. Pues sí, ¿dónde está el campo mexicano? Y para tener dólares baratos hemos vendido el país. Pero eso, ya no tenemos activos que vender. ¿Cómo vas a seguir teniendo capitales para estar financiando el comercio exterior? Que el dólar se te va a seguir creciendo, se va a seguir creciendo. Tenemos fuertes obligaciones financieras con el exterior, fuertes déficits de comercio exterior. Entonces el problema es que México no tiene política alternativa frente al Tratado de Libre Comercio, frente al libre comercio. No pasa por la mente de ellos políticas proteccionistas. ¿Por qué razón? Porque una política proteccionista requiere un aumento de gasto público y ellos están con política de austeridad fiscal. Una política proteccionista requiere de créditos baratos, baja tasa de interés, y ahí está la alta tasa de interés que tiene la banca. Una política proteccionista requiere de incrementar el mercado interno, requiere incrementar los salarios, incrementar el gasto público, estos bajos salarios, la contracción del gasto público. Sería revertir toda la política económica que ha venido predominando en nuestro país.
Entonces hay que continuar con más de lo mismo. Más de lo mismo nos va a llevar a una crisis más profunda de la que ya tenemos, ¿no? Bueno, ya me prolongué demasiado. Brevemente, vamos a esta cuestión de México sigue impulsando. Sigue, rápidamente, no llego como unas 5 minutos en esto. México abrió su comercio, la libre movilidad de mercancías y fue acompañada por la libre movilidad de capitales. Entonces, al abrirse al comercio, rápidamente generó un déficit de comercio exterior. Ahí el signo es importaciones mayores que las exportaciones. Entonces, decíamos, esto te actúa en detrimento de la producción nacional y te lleva ¿a qué? A depender de entrar de capitales para financiar dicho déficit. Y entonces, ahí están las reformas estructurales, por su privatización y extranjerización para recibir capital para financiar dicho déficit. Entonces, vemos cómo al ir juntos la libre movilidad de mercancías y capitales, la política económica que predomina es a favor de las condiciones de estabilidad macroeconómicas que requiere el capital financiero. Porque el capital financiero quiere estabilidad de la moneda, porque se ve afectado con la devaluación. En cambio, el sector productivo pues, requiere políticas cambiarias competitivas para mejorar su competitividad frente a importaciones. Entonces, por años, hasta mediados del 2014, tuvimos un dólar barato, o sea, una moneda, un peso fuerte, y eso favorece el sector financiero. Entonces, restaba competitividad a la producción nacional, que era desplazada por importaciones, y entonces, ¿a dónde se iba la inversión, los flujos de capital? Pues al sector financiero. La lleva a la financiarización de la economía. Entonces, las altas tasas de interés, la disciplina fiscal, la posición de tipo de cambio, atentan sobre las condiciones productivas internas. De ahí, repito, el rezago industrial, el rezago agrícola, las presiones negativas sobre el sector externo. Entonces, todo eso nos lleva a depender de las barreras externas. Cuando el precio del petróleo le fue bien, las exportaciones crecían, pues nos iba más o menos. Estaba en el tipo de cambio. Pero ahora, desde el 2014 a la fecha, el precio del petróleo viene creciendo, viene cayendo, las exportaciones vienen cayendo y por lógico se da la devaluación. Evidenciar que la economía no tiene condiciones internas de crecimiento y estabilidad. Y la cuestión es cómo hemos caído en una, ya repetido, fuerte dependencia de la entrada de inversión extranjera, de deuda externa, y si nosotros vemos el nivel de cuenta corriente se ha disparado tremendamente, tanto por el pago de las obligaciones financieras externas como por el pago de utilidades de las empresas que están ubicadas en el país. Entonces eso nos lleva a ¿qué? A depender más y más de la entrada de capitales para estar financiando dicho déficit. Entonces caímos en una situación de alta vulnerabilidad. Luego, lógico, vulnerabilidad que se ve acentuada en el momento en el cual Donald Trump te dice vamos a revisar el Tratado de Libre Comercio. ¿Y cuál es la reacción del gobierno mexicano? Pues alza de la tasa de interés, recortes presupuestales y la búsqueda de mayores tratados de libre comercio. O sea, un contexto de estancamiento y mayor vulnerabilidad. Los problemas actuales de la economía nacional. Presiones sobre el sector externo, ¿no? Y creciente demanda de entrada de capitales, la dificultad de ajustar al déficit de cuenta corriente, y donde el gobierno opta por seguir promoviendo entrada de capitales en vez de disminuir el déficit de cuenta corriente. Porque para disminuir el déficit de cuenta corriente tendrías que implementar políticas proteccionistas para restringir importaciones. Para disminuir el déficit de cuenta corriente tendrías que postergar el pago de servicios de la deuda externa, que no pasa por la mente de la gente que nos gobierna, ¿no? Entonces, de ahí que no hay perspectiva de recuperar la dinámica económica. No hay perspectiva de aumentar exportaciones, ni de mayor entrada de capitales, ni de flexibilizar la política económica para contrarrestar la caída de exportaciones. No se puede crecer si no tienes condiciones internas o entrada de capitales. Hemos perdido el manejo soberano de la política económica a favor del crecimiento. Ante el fracaso del Telecán para alcanzar un crecimiento sostenido, se debe cambiar la estrategia de crecimiento. Hay que volcarse en todo el mercado interno. Si estamos importando cerca de 400,000 millones de dólares, pues implica un mercado potencial tremendo para que se vea sustitución de importaciones. Pero repito, pero eso implica cambiar todo. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Huerta por esta espléndida explicación, que no fue nada larga, da una revisión integral muy rápido con un escrito concreto y sistemático. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía yo al principio de esta plática, cuando presenté al doctor Huerta, que tenemos que trabajar mucho, tenemos que estudiar mucho, tenemos que conocer estos datos, porque vivimos bajo el sometimiento de los medios de comunicación. Entonces, las mentiras que aquí vemos del secretario de Economía, fundando esta modernización en la que participan alegremente los empresarios y el gobierno de Peña Nieto, es una gran mentira. ¿Y por qué diría yo, por qué estos gobiernos no representan a México? Cuando sale Videgaray a hablar en nombre de México, no da vergüenza porque no habla en nombre de México. Y quienes gobiernan este país, como dice Arturo, no gobiernan para México, gobiernan para ellos mismos. Es eso que es un gobierno oligárquico. Gobiernan para ellos, para los que tienen intereses en ese mecanismo. Pero no voltean a ver el país dividido, fracturado, con la pobreza creciente. Los mismos organismos de ellos lo señalan año por año, la pobreza crece. Pero eso no importa porque ellos no trabajan para los mexicanos, trabajan para ellos mismos. El secretario de Comercio de Estados Unidos tiene empresas aquí. Entonces, ¿qué está defendiendo el secretario de Comercio de Estados Unidos? Pues sus empresas va a ver que no va a perder en este intercambio. Y lo mismo sucede con esta oligarquía nacional que minoritaria, pero participa de esa riqueza que no conoce el pueblo de México. Vamos a seguir trabajando. El canal del Congreso va a pasar hoy íntegra esta conferencia a las 6:30 de la tarde y luego estaremos pendientes de que se repita esa ventana que tiene el Senado, la única ventana que tiene el Senado al exterior. Yo voy a dar un sablazo intelectual en este momento. Si tenemos al doctor aquí con nosotros, pues yo le invitaría a que nos hiciera un comentario, que es un lujo tener a Sánchez Fernández con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Pues yo siento que Huerta nos ha ofrecido un diagnóstico puntual y devastador, absolutamente devastador, de enorme importancia ahora. Tenemos que pensar que vivimos de las últimas observaciones, estaba vendiéndose todo, la venta de Pemex, la venta de las playas, la venta de todo. Y bueno, ese es uno de los objetivos del Tratado de Libre Comercio. Simplemente, como tú insistes, hay que tener memoria histórica. Porque sin eso no estamos perdidos y aquí esa memoria ha estado presente en el diagnóstico. Y quiero remarcar ahora con un incidente que alguna vez le comenté al senador, que fue el voto negativo de Ross Perot al Tratado de Libre Comercio. Se opuso. Y Albert Gore desde la CNN le pregunta, ¿pero usted cómo se atreve a oponerse al Tratado de Libre Comercio si es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska? Y hoy está haciendo referencia a un evento de 1803 de venta que hizo Napoleón
legal, de todas maneras, y otra en 1867 por parte del presidente que también se llamaba 1867 Johnson. Entonces el Tratado de Libre Comercio es presentado en un contexto de compraventa territorial. Está el territorio de por medio, está todo el país de por medio. ¿Cómo se atreve usted a ponerse a eso? Si son los grandes hitos del expansionismo territorial de Estados Unidos. El país que más directamente ha sufrido eso está viviendo ahora un proceso de desnacionalización del proceso de toma de decisiones en materia económica, y como resultado de eso, pues la gran tragedia que tenemos son más de 200.000 muertos, son 30 y tantos mil desaparecidos. Es una hecatombe humanitaria la que hay. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que la resistencia civil pacífica es el elemento central ahorita, porque están armados hasta los dientes. Y revisar esto que se está yendo del área de la economía al área de la seguridad, porque se está perdiendo aceleradamente el proceso de toma de decisiones, nada menos que en materia de seguridad, vía la iniciativa Mérida y vía una modificación que hacerse a la ley de seguridad interior. De tal manera que esta presentación es una presentación crucial en relación con los principales ejes de acumulación del país, como es el de la energía, como es esa idea de un bloque energético de América del Norte. Son formas de incidir, porque se les está cayendo el escenario, es decir, tiene que recurrir a una cosa tan brutal como lo que hicieron electoralmente en el Estado de México. Y el escenario es un escenario de esa naturaleza y un escenario de usar los instrumentos de impunidad, pero también de coerción que se deriva de este terrorismo de Estado que está instalado en el país. Porque lo que tenemos es eso. Y se necesita calma, tranquilidad. Es necesaria una modificación radical de la política económica, en el sentido de que tú lo has planteado, la necesidad de volver a fortalecer a la clase trabajadora, a los salarios y el mercado interno. Ciertamente, es decir, ya tienes una propuesta que me parece vital, pero el contexto que tenemos es un contexto también de corte político serio. ¿Cómo proceder ante estos bloques? Se están presentando bloques para impedir una reversión o una modificación, por ejemplo, en materia energética, donde hay la compraventa de México. Estamos hablando de la entrega, del manejo de enormes complejos económico-territoriales que han sido usualmente manejados desde la operación cotidiana de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Entonces, las implicaciones territoriales son importantes y la soberanía es un aspecto central, porque la seguridad nacional está subsumida en la noción de soberanía nacional. De esta manera que la articulación de la soberanía nacional debe ser central para nosotros. Yo lo dejaría ahí, es devastador el diagnóstico, la prognosis es muy cabrona que tenemos, pero hay que afrontarla y vamos a ir por la vía electoral. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. ¿Habría alguien que tuviera algo que comentar?
de nuestro compatriota poblano Escalera Niño. Les voy a pedir a todos que seamos breves, porque nos va a cortar el canal del Congreso. Bueno, una felicitación a la mesa y en particular a don Arturo por esta muy brillante y atinada conferencia. Como industrial, como economista, como académico y como político, no podemos seguir por donde vamos. Esa es la realidad. Nos lo hemos dicho ya desde hace mucho tiempo. Este modelo ha sido nefasto. Entonces, como discutíamos cuando nos encontramos en Atlisco, Puebla, ¿dónde está el músculo político para hacer este viraje tan importante que necesitamos? Esa es la realidad. El planteamiento es impecable. Hay miles de argumentos como los que se han sostenido aquí y fuera de aquí, que nos dicen que el pueblo de México ha tenido un costo social y humano bestial. Eso no se puede tolerar. Entonces yo hago un llamado al PT, ¿sí?, y a Morena, porque creo que está muy bien, ¿no?, hablar de la mafia en el poder, pero yo creo que hay que enfatizar precisamente la necesidad de este cambio de rumbo, y desde luego hay que sostenerlo con los argumentos que tenemos, pues me voy a atrever a decir todos, no los que están allá arriba. Ya no podemos permitir que se siga entregando y mancillando a México. Eso es todo. Muchas gracias. Allá, ¿nos quiere decir su nombre que intervenga? Nicolás Domínguez Vergara, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, muchas felicidades, doctor. Definitivamente su análisis es devastador. Voy a ser muy breve. Si no existe un cambio a esta política económica, definitivamente nuestro pueblo se va a empobrecer. Creo que no tenemos una buena salida. Ahora bien, si nosotros no tenemos ese cambio de política económica, si seguimos en el mismo rumbo, definitivamente pues nuestro futuro es todavía peor. Se viene un proceso de automatización muy fuerte. Se van a perder demasiados trabajos. ¿Ustedes ven alguna salida del futuro, digamos, aún para eso? ¿Alguna otra persona? Muchas gracias. ¿A dónde? ¿Quieres? Sí, muy buenas tardes. Soy Alberto Peralta, vengo de Puebla. Precisamente Ross Perot se oponía a los capítulos 19 del TLC, la solución de controversias. Y eso es muy interesante por una razón, porque bueno, existe en el tratado la famosa comisión internacional, la comisión de las partes como autoridad central del tratado, que resuelve la controversia entre estados nacionales parte. Y la solución de controversias es entre empresas del sector privado y uno de los estados socios, lo cual es una innovación terrible en los procedimientos, ¿no? En sí mismo es terrible, ya como está. Y en cierta forma no sé si habría la posibilidad o si se habría una posibilidad de hacer un planteamiento muy a fondo sobre sustituir el capítulo 19, porque como está somete al Estado Nacional en particular ante una instancia que Ross Perot decía violaba el artículo 3 de la Constitución de Filadelfia, creo que tenía razón, como viola el 104 de la Constitución mexicana. Se supone que si la federación es parte, pues los tribunales competentes son los federales y no un panel como el que al efecto se prevé, sin darle la razón al gobierno de someterse a los considerandos que ha expresado la administración Trump, pero creo que sí mismo pues es peligrosa para la soberanía nacional, tal como está diseñada. Porque además es una innovación de los años 90, ¿no? También son los famosos paneles de controversia en el Banco Mundial,
en donde una empresa somete a un Estado. Digo, allá en la época de Bartolo de Saxo-Ferrat y de derecho romano eso no existía. Había o controversias entre soluciones de controversias entre Estados o conflictos de derecho internacional privado entre empresas de diversos países, pero esta solución de controversias de entrada, pues, lamento por que tenía la razón el señor Esperot, pero el problema es que no tenemos alternativa, esa es, me da la impresión y esa sería mi inquietud. Gracias. ¿Alguien más? Regresamos a... Sí, no es un comentario que quería decir. No me puedo quedar sin felicitarles, profesor Arturo Huerta, el doctor Ferrati, me emocionan. No parece que una palabra es, uno las absorbe todas porque coincide uno plenamente con ustedes, pero nos falta puntualizarlo. Hay una propaganda que sí hay que revisarlo. Hoy me queda claro, no hay que revisarlo. Lo que usted dice, ahora hay que volver a lo que nosotros supimos hacer en un tiempo cuando tuvimos un gran crecimiento económico. Hay que volver los ojos al campo, hay que, lo que hizo China con este mercado, este fortalecimiento de su mercado interno hace 50 años, eran pero impecables, ahí no se cortaba una piececita a ningún lado, ellos producían y consumían lo que producían. Entonces sí creo que tenemos alguna esperanza y pues ya ni siquiera el capítulo 19, que ellos son los más interesados, dicen que todo está sobre la mesa, pero el 19 por lo pronto no, ya lo sacó Estados Unidos, no lo quieren ni discutir, porque ya no habrá quien que sean sus tribunales, ya ni siquiera este comité de controversias, que ahí se iban, que no ganamos ninguna de las impugnaciones que se presentaban, pero en fin, yo creo que ya no es ni por ahí. Hay que presentar qué alternativas tiene México y creo que las tiene. El que estemos en las ligas mayores es nada más para recoger las pelotas que se les caen a ellos y que no tiene ningún sentido. Y queda uno convencido, Peña Nieto no es un soñador ingenuo que cree que así verdaderamente vamos a saltar pues ya no sé a qué mundo, porque yo creo que un mundo galáctico, porque ahora estamos enterrados, sino es un servil irredento. Entonces creo que los mexicanos, los conscientes y gentes como ustedes tenemos que estar al frente de esta lucha. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Una última palabra, profesor. Rápidamente. Muchas gracias por sus intervenciones. Efectivamente, o sea, no podemos seguir con este modelo económico que es funcional para el gran capital, es funcional para las empresas transnacionales que se favorecen el libre comercio, es funcional para el sector financiero, es funcional para aquellos que están apropiándose de los sectores estratégicos del país. Y es disfuncional para el 99% o más de la población a nivel nacional y a nivel mundial. Y repito, el sistema de es contradictorio y cae en crisis permanentes. Y la bronca es de que este libre comercio, este libre mundial de mercancías y capitales llegó a la Gran Depresión del 29-33 y se salió de esa crisis con intervención del Estado en la actividad económica. Lo primero que hizo Roosevelt fue no al patrón oro. ¿Para qué? Para que el Estado tenga el control de la moneda y poderse financiar con ella. Y subordinó financiero en favor de lo productivo y en favor de la creación de empleo, porque la gente demandaba empleo, o la gente o delinquía o estaba en las calles demandando empleo. Entonces, fueron posiciones de fuerza los que llevaron a dejar de lado el modelo neoliberal predominante. Y esa rectoría, lo que señalaba la senadora, esa rectoría del Estado, el Estado regulaba el momento de mercancías y capitales, subordinaba al sector financiero en favor de lo productivo, fue funcional en los 40, 50, 60 y 70, y después viene de nuevo a predominar el libre mercado, el sector financiero. O sea, estamos en este contexto de globalización que a dónde nos ha llevado, a que las economías desarrolladas y subdesarrolladas crezcamos menos de lo que crecíamos antes, y ha llevado ¿qué? A recrudecer la desigualdad del ingreso.
Entonces aquí está el problema, lo que decía el ingeniero, del músculo político, ¿no? De decir, si el excluido a nivel mundial es el 99%, ¿dónde están las calles? A nivel mundial y a nivel nacional, demandando un cambio de rumbo. Entonces el problema es que los medios de comunicación que predominan en nuestro país a nivel mundial no informan a la gente. O sea, ahí están las televisoras desinformando a la población, y de ahí que no tienen la conciencia política para demandar cambio de rumbo. Efectivamente, esto que señalaba el proceso de automatización viene tremendo. En la propia China va a generar millones de desempleos en los próximos años. ¿Y quién está demandando políticas de pleno empleo? Ni el Partido del Trabajo. Pero bueno, la cuestión es de que es un problema mundial, Y el único que puede crear empleo sin la búsqueda de lucro es el Estado. Porque el sector privado te crea un empleo si le reditúa más de lo que va a gastar en su contratación. Y el único que puede crear empleo sin la búsqueda de lucro es el Estado. Y para eso necesitas ¿qué? Tener política fiscal. Para tener política de empleo. Y para tener política fiscal necesitas ¿qué? Tener el control del dinero. ¿Quién cuestiona la autonomía del Banco Central en este país? Nadie. No yo, exactamente. Mis textos, ahí están. Gobierno que no controla la moneda no tiene política económica alguna. ¿Cómo vas a satisfacer la demanda de empleo y bienestar de la gente? Como no la satisface, pues ahí está el clima de violencia, la violencia del país. Aumentando el presupuesto de las Fuerzas Armadas, así no se resuelve el problema. Entonces, tenemos, yo no sé si en las próximas elecciones, usted que está muy presente ahí, senador, vaya a estar esto en el debate nacional. Y tiene que estar. Porque el sábado ya nos anunciaron que quieren más de lo mismo, ¿no? Por favor, ¿no? La gente no va a aguantar más de lo mismo, ¿no? Pero ¿dónde está la fuerza política, justo como decía el ingeniero, para revertir esto, ¿no? O sea, es muy importante el debate nacional, y gracias al plenario del Congreso, gracias al senador de darnos este espacio. Pero que tenemos que ir puerta por puerta, esquina por esquina, generando conciencia para lograr la movilización necesaria para el cambio de rumbo. Hay que hacer. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Claro, espero que lean el libro. Ahí dejan los 500 pesos en el Ahora nos llevaremos la caja, ya que es gratis. La repartiremos el pueblo.